Un año de cambios profundos, un devocional centrado en disfrutar a Dios, tomado del libro de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. 28 de diciembre. Mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Deuteronomio capítulo 26, versículo 5. Muchos de nosotros no vivimos en la tierra en que nacimos. En mi caso, mi familia emigró desde Inglaterra a los Estados Unidos cuando yo tenía 13 años. Es posible que tú mismo hayas migrado dentro de tu propio país o que hayas vivido como extranjero en alguna otra nación. Hay muchas razones para ello: necesidades económicas, estabilidad, paz, seguridad, etc. En el 2019, el número aproximado de migrantes fue de 272 millones de personas. Los expatriados constituyen la mayor parte de la población en algunos países de Oriente Medio. No hay dudas de que la migración es un fenómeno global, pero ¿te has puesto a reflexionar en el hecho de que Dios orquesta esos movimientos de personas para atraerlas a sí mismo? Abraham, el patriarca del pueblo judío, no nació en Palestina, sino en el sur de Irak. Génesis capítulo 11 nos cuenta que su padre Taré trasladó a toda la familia por el río Éufrates desde Ur y se detuvo en Harán, en el noreste de la actual Turquía. En aquel entonces la región era conocida como Aramea. Abraham vivió allí hasta los 75 años cuando Dios le indicó que continuara hacia una tierra distinta que él le mostraría, Canaán. A medida que avanzaba en aquella travesía, incluso cuando emigró temporalmente a Egipto por causa de la hambruna, Abraham iba siendo transformado en el hombre que Dios utilizaría como cimiento de su pueblo elegido. De la misma forma, tanto su hijo Isaac como su nieto Jacob se casaron con mujeres de Padán Aram, es decir, Aram. De hecho, Deuteronomio capítulo 26, versículo 5, llama a Jacob el arameo errante. Años después, Dios vuelve a utilizar una migración para salvar a su pueblo. Los hijos de Jacob bajan a Egipto en busca de refugio en tiempos de hambruna y todos conocemos la épica historia de José. Sus hermanos tienen malas intenciones al venderlo como esclavo, pero Dios utiliza este hecho para salvar a su pueblo. Ver, por ejemplo, Génesis capítulo 50, versículo del 19 al 21. Es difícil negarlo. Dios parece llevar adelante su obra en el mundo a través de procesos migratorios. Ese es su modus operandi. Dios moviliza a las personas para que puedan sobrevivir, para que puedan crecer como nación, para que crezcan como individuos e incluso para ser disciplinados. Tal es el caso del pueblo judío en su exilio en Babilonia. En el devocional de ayer vimos que Dios se revela a Moisés antes y durante un largo viaje por el desierto. Hoy vimos que Israel se convierte en una nación a medida que se desplaza. Este modelo se repite a lo largo de las Escrituras en el Nuevo Testamento. Jesús nace camino a Belén y su vida fue resguardada cuando Dios ordena a sus padres que lo lleven a Egipto. El eunuco etíope es salvo en un viaje a Jerusalén y Cornelio lo es cuando servía en el ejército romano en Israel. No es de extrañar que Joan Maruskin escribiera un libro titulado La Biblia como el manual de migración por excelencia, escrito por, para y sobre los migrantes. Ahora bien, como pueblo de Dios no fuimos destinados a ser simples víctimas de la migración, sino protagonistas de ella. ¿Eres tú parte de esta gigantesca dispersión de pueblos? ¿Actúas como una víctima o eres un actor de los propósitos de Dios? Jesús fue muy claro en la gran comisión en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Cuando Él envió a los suyos al mundo para que hicieran discípulos, les dijo que les enseñaran a sus propios discípulos todo lo que Él les había ordenado. Esto naturalmente incluye el acto de ir por todo el mundo. ¿Puedes verlo? La gran comisión solo puede completarse mediante movimientos migratorios del pueblo de Dios. Pablo nació fuera de Israel, concretamente en Tarso, Asia Menor. Él fue el obrero transcultural más notable del Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 17, versículos 16 al 34, Lucas relata que en Atenas realizó una notable exposición del Evangelio en la cual incluyó su visión de por qué las personas se trasladan de un lugar a otro. El resumen: Dios decide dónde y cuándo han de vivir las personas,
¿Con qué objetivo? Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sean a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. No importa dónde nos encontremos. Dios tiene un propósito para nosotros en este lugar. Si eres inmigrante, desplazado, refugiado en busca de asilo, o si hay personas de este tipo en tu vecindario o en tu trabajo, es parte de la gracia salvífica de Dios. No somos unos don nadie, sino personas preciosas que formamos parte de los propósitos de Dios. ¡Qué privilegio! Y pensar que todo comenzó con un arameo errante. Para orar y meditar a lo largo del día. ¿Te regocijas de que Dios te haya puesto donde estás para bendecirte y para que seas una bendición en especial a los extranjeros en tu entorno?